listo? Horacio, te estaba viendo de cabeza. Tu micrófono, por favor. Aquí estoy ya me conecté con mis datos mejor, porque aquí los hoteles en donde estén en este mundo son Sí, impredecibles los sí, Wi-Fi. así es. Totalmente, totalmente. Pero bueno, ya estamos por aquí. Démonos prisa en platicar algo porque Fernando Rivera Calderón nos condicionó, nos dijo 30 minutos y no más, que porque Ay, tiene que se calme, ensayos y que se trabajo. calme. Ya sabes tú cómo es. Qué Entonces payaso. va a llegar corriendo con el cabello también así y diciendo que mucho trabajo y no sé cuántas cosas y que se va a ir muy rápido porque tiene ensayo de concierto y presentaciones y no sé qué tanto. Horacio, ¿cómo te fue en tu presentación en Roma? Muy bien, ya acabé en Roma, ahora estoy en Suiza. Vine a visitar unos amigos a Lucerna y ya, pero bueno, pues muy bien, muy contento. Fue una gira muy bonita. Inauguramos el lunes la Pizzali, que es una magna exposición que se hizo en la escudería del Quirinale, en este magno museo precioso. Una exposición, fíjense que lo tengo que decir y lo voy a decir. Es una exposición con una museografía maravillosa, una exposición que ilustra los instrumentos en el México prehispánico con una curaduría verdaderamente magistral, maravillosa, de una gran amiga de Frida, eh, que trabaja en antropología, hizo un trabajo magnífico de colección de los principales instrumentos. Y pues no va a poder viajar a más lugares, esa exposición debería itinerar, porque pues no hay dinero para itinerarla, ¿no? Todo lo pagó Italia, ¿no? Lo pagó la escudería del Quirinale, el gobierno italiano. Y pues es una pena que no haya más dinero para esto, pues para poder promoverla, ¿no? Ni modo, o sea, yo entiendo y justifico, pero pues una exposición que sale así con esa meticulosidad, con los seguros en una exposición, todo lo pagó Italia. Y pues sí, lo lamento muchísimo, la verdad, porque esto podría haber itinerado por toda Italia o por toda Europa durante meses enteros, porque es una exposición bonita, divertida, ilustrativa. Y bueno, pues ojalá que de verdad yo no hablo mal de nada. Ayer cuando vi el Centro Cultural Chapultepec y lo que se está volviendo eso, que es una maravilla verdadera, y felicito mucho al presidente Alejandro Frausto, sí, pero sigo insistiendo con mi misma cantaleta. En el sexenio de Claudio Sheinbaum se tiene que mejorar todo lo que no se le dio a este tipo de manifestaciones culturales que también son mexicanas, ¿no? Y también somos mexicanos todos los artistas. Y se tiene que equilibrar. Qué bueno que se apoyó a Original, perdón, qué bueno que se apoyó a los niños de las comunidades. Pero sí, y lo del Centro Cultural Chapultepec es magnífico. Pero ¿saben qué? No hay dinero que alcance para esto, porque somos además la última colita de lo último en cualquier país, en cualquier gobierno, y nunca nos va a alcanzar, Claro. ni modo. Bien, Horacio. Ana Francis, ya que está usted restablecida, con su cabello muy bien peinado, bien, ¡Guapísima! sí, guapísima, sexy que está usted, todo eso que vimos de los cabellos así, ¿fue por la alerta sísmica que sonó o qué? Cállate tus ojos que me agarró en un sexto piso. Y entonces me dijeron, no, del tercero para arriba, más bien hay que quedarse arriba. Y Sí. si no, ya para abajo. Entonces, pues ya me quedé arriba con las personas con las que estaba y así, agarraditas de la trave, bueno, como se Ajá. llame. Y no pasó nada. Nada. Qué bueno, porque estaba yo en la Juárez y la neta, ay, qué susto. Pero no pasó nada. Bendito sea Pero, Dios. pues sí, que un No hubo error, susto. Sí, ¿sí? qué horror. Un horror de error. Y eso Un porque están horror. haciendo simulacro rumbo a Ay, septiembre, sí. que ya sabes que es septiembre, el mes de las movidas, el mes de Ya, las ya sé. moviditas. Así es. Cállate tus ojos, ¿no? Cállate tus Horacio, ojos. pues acá con este ruido de la alerta sísmica, tú disfrutando de Suiza, estás en Lucerna. ¿Qué te ha llegado en estos días hasta allá de noticias que te hayan movido la conciencia o que te hayan hecho ruido? ¿Qué llevas allá? ¿Una semana en Roma y luego ahora en
Suiza, ya casi dos. casi Y te 2. puedo decir, ¿no? He seguido mucho todos los debates que se han dado sobre Venezuela, que se han dado, pues en las mañaneras las he seguido diario, casi diario. Y bueno, pues es como si estuviera en México. Mira, lo que pasa es que yo me tomo muy en serio mi papel, el papel que hago en estas mesas de análisis, en las que participo, principalmente en la tuya, porque es la que tengo cada viernes, porque considero que todo lo que haces en la vida lo tienes que hacer con toda la dedicación del mundo y bien, y lo tienes que hacer con la mayor información posible. Y estoy muy consternado porque en verdad viendo, comparado cómo está México con Italia o con Suiza, obviamente, ¿no? Es, eh, es un mundo de diferencia. O sea, la efervescencia política que existe en nuestro país es verdaderamente inusitada y estamos muy hermanados ya con todas las izquierdas. Estamos permeados los mexicanos por un gobierno de izquierda que inclusive oyendo comentarios de paisanos mexicanos en el extranjero que en un momento dado pudieron haber estado en contra de la 4T, reconocen que se avanzó mucho y que faltan muchas cosas también, como nosotros lo reconocemos. Pero somos un pueblo muchísimo más politizado que Italia o que cualquier otro país. Y eso nos hace finalmente estar a las vivas, estar tratando por lo menos como ciudadanos si les pase a los internautas de aquí, pero estar viendo y comparando informaciones y sobre todo lamentando cómo se puede manipular la opinión pública a través de las noticias, ¿no? Entonces, de los pocos espacios, Julio, que tiene, la verdad, un gran equilibrio en manifestar puntos de vista. O sea, de Raúl Tortolero a este hombre que acaba de pasar, Raúl o Romero. Ingrid, ¿no? A Ujú. Ingrid, que es una eminencia, o a nosotros como artistas, esa versatilidad le da a un medio como el tuyo, pues una credibilidad bastante grande. Y viendo las opiniones que estabas leyendo ahorita, está tremendo, porque no es polarizar, tú no polarizas, tú tienes un punto de vista que nosotros respetamos y a veces compartimos y a veces no. Pero lo importante es esa efervescencia crítica y eso no se suple y no se supera con nada, pues, ¿no? Y entonces aquí está padrísimo porque o sea, vamos viendo contigo y con todos los medios, ¿no? Recomiendo la red, el noticiero de red de España, ¿no? Que es una maravilla, cómo analizan también ellos la cuestión de Venezuela. Y sí, o sea, es terrible cómo la derecha está tratando de recuperar el poder que aparentemente ya no tiene o ya no le alcanza, ¿no? Y ojalá que Venezuela entre lo más rápido posible a los BRICS para que de veras se les caigan los chones a toda esta gente y vean que no van a poder. Estemos o no de acuerdo con Maduro, ¿eh? A mí no me encanta, no estoy tan de acuerdo con muchas de las cosas que ha hecho, pero se está mintiendo mucho a nivel mundial sobre la cuestión de Venezuela y de los logros que ha hecho últimamente el gobierno venezolano para hacer una inflación mucho menor y para, económicamente hablando, subir mucho más a Venezuela de lo que estaba por tantos bloqueos. Bien, gracias, gracias. Ahora déjenme decirles, Ana Francis Moore y Horacio Franco, ha llegado el momento estelar en el cual ponemos alfombra roja para la No, no, llegada no, no. del gran Fernando Rivera Calderón. Helo ahí, Fernando Rivera, bienvenido. ¿Cómo está usted, don ¿Sabes qué, Fernando? Julio? No estoy de acuerdo en que este señor tenga una entrada especial y No. el señor Horacio y yo no. O sea, él que tiene de Envidiosa. especial. No es envidia, nada. Mira, Ni me da mira, envidia su guitarrita ni nada. mira, A ver tu guitarrita, payaso. Sí. En realidad es la llave del hotel en el que estoy. Estoy en la bella ciudad de Paracho, Michoacán, Ándale. donde las guitarras caminan. Me invitaron a participar en las jornadas de investigación de la guitarra, guitarreros. Y bueno, pues desde acá saludo a toda la banda de Paracho, que la verdad es increíble este lugar. Es increíble que hay guitarras y guitarreros por todos lados. Esta noche tocaré con mi amigo Manuel García acá. Y bueno, pues desde acá les mando saludos y guitarrazos a todos. Bueno, ya más o menos, ¿no, Ana Francis? Se la perdonamos nomás por lo que nos está diciendo. ¿Qué te parece, Nada más Ana Francis? porque sí ha de estar padre así estar
A mí Sí, así me pasó cuando fui a Buenos Aires, que me fui a quedar unos meses y que era así el centro de El diversiones teatro. del teatro, o sea, era así de tantos teatros y a todas horas, qué padre, y así. Qué claro. padre. Oye, Fernando, dinos, Dígame. por favor, a los paganos, profanos, ígnaros y todo, ¿cuál es la clave de que Paracho sea ese centro guitarrero? ¿Cuál es la virtud? ¿Qué es exactamente lo que aportan en Paracho, Michoacán? Hijo, pues de entrada, la magia, la sabiduría ancestral y artesanal del pueblo purépecha. Este era un pueblo de artesanos desde antes de que llegaran los conquistadores, desde antes de que llegaran los españoles, y si bien se le atribuye el hecho de que la guitarra, el aprender el arte de hacer la guitarra, se los enseñó Vasco de Quiroga, en realidad se ha investigado que no fue precisamente Vasco de Quiroga, aunque él fue una autoridad aquí en Paracho y ayudó mucho a que cada comunidad se dedicara a un área específica de la artesanía popular. Parece que fueron la Orden de San Francisco la que llegó aquí y empezaron a enseñar las técnicas de la guitarra. Durante siglos se ha depurado, era la guitarra española, la guitarra clásica la que llegó aquí, pero aquí en Paracho pues ha ido tomando una personalidad propia, no solo las guitarras, sino las vihuelas que usan los mariachis, los guitarrones, las guitarras panzonas, como les dicen, el cirincho, que me encanta el nombre del cirincho, es una guitarrita muy pequeña que como que atrás está como aplastada y acá en Purépecha cirincho es como que tiene las nalgas metidas, entonces uno se puede asirinchar cuando va mucho tiempo en el camión o en el microbús, pero es muy Ajá. bonito tocar el cirincho. A eso se debe, a que son siglos de estar desarrollando este arte, esta técnica, porque es una técnica también muy precisa, y las guitarras de Paracho, así como hay unas que son para pues turísticas o como de adorno, hay unas guitarras de una calidad impresionante. Hoy vamos a tener la oportunidad de tocar con algunas de esas guitarras que son pues como joyas aquí en Paracho, Michoacán. Pero en realidad todo pues es el espíritu de los purépechas, que está vivo, la gente habla mucho purépecha, me ha tocado escuchar muchas pirecuas en estos días que he estado acá, la pirecua, que es el canto tradicional purépecha, un canto más doloroso, más azotado, pero bellísimo, y me encanta poder escuchar el canto en nuestras lenguas originarias, es una maravilla y ojalá lo valoráramos más en términos generales. Bien, antes de entrar ya en materia de comentarios políticos, Fernando Rivera, ¿guitarra acústica o eléctrica para ti? Fíjate que cuando empecé a aprender la guitarra con una guitarra acústica que me regaló mi mamá, y que no era una guitarra muy lujosa, entonces era difícil tocarla, era difícil afinarla, pero con eso aprendí y yo pensé que todas las guitarras eran así de difíciles. Luego, entré al mundo del rock en la adolescencia y obviamente cambié la guitarra acústica por una guitarra eléctrica. Durante mis años juveniles hice todo el ruido posible, le amargué la vida a todos los que estaban a mi alrededor mientras ensayaba, y rockeé a todo volumen durante mucho tiempo, pero en esta etapa ya de la vida y desde hace ya muchos años, por lo menos dos décadas ya, cambié la guitarra nuevamente a la guitarra de madera, a la guitarra de cuerdas de nylon, porque además entre las guitarras acústicas, debo decirles que hay la cuerda de metal y la cuerda de nylon, y a mí me encanta la cuerda de nylon porque tiene un sonido mucho más cálido y me permite hacer canciones muy sentidas, muy amorosas, pero a la vez también tiene una gran potencia. Entonces yo soy team acústico, maderoso y tradicional. Maderoso, muy bien. Ana Francis Mora, ¿a ti qué te genera emociones acústicas o eléctricas en este momento en la política nacional? ¿Qué te hace así decir, pues no sé si heavy metal o pirecuas o qué tipo de cantos? Ay, Diosito. Bueno, ha habido varios momentos interesantes. Creo que mi momento favorito de la semana, Julio, es el de, pues, el artículo que publica Alejandro Encinas Híjole, sobre esta comparecencia, ¿no? Que es de una sí, valentía
y de una claridad pasmosa, que además nos da una otra perspectiva sobre lo que estábamos hablando la semana pasada y que es tan complejo, pues, ¿no? Eso, Es o sea, la me fuerza del sorprendió. poder militar, Sí, someter sí, a sí. alguien que está al frente de una comisión de la verdad, someterlo Así a un es, juicio para que declare frente a un mayor del ejército. así es. Suena tétrico. Suena horroroso, por Sí. decirlo menos, pues, ¿no? Y qué valiente Alejandro, la neta. Eh, y qué bueno que se puede, o sea, qué bueno que lo dijo, qué bueno que lo escribió y qué bueno que se puede. Y qué bueno que lo veamos porque, ay, pues porque los equilibrios, Julio, Y no está solo, los porque equilibrios. Y no está solo, pues, ¿no? Y no está solo. Y eso, creo que ese es mi canto favorito de la semana, la verdad. Y estaba tratando de acordarme de una pirecua que sí me sabía yo, porque en algunas de las tantas giras a Michoacán y de las cosas que hicimos con chamaquitos y chamaquitas de ahí, que nos enseñaron una pirecua y hicimos un numerito muy bonito. Pero no me acuerdo. Bien. Pero bueno, Horacio, bueno, me acordaré. Horacio, ópera, tragedia, canto alegre, himno, pirecua, canción popular. ¿Qué te ha sugerido esta semana reciente de acciones y de situaciones políticas? ¿Cuál te ha llamado más la atención y con qué género musical la identificarías? No, pues ahora sí que, híjole, lo que me ha llamado la atención es de veras el injerencismo gringo, el injerencismo de las oligarquías norteamericanas y todos aquellos que le siguen, ¿no? Que la siguen o que la representan en las elecciones de Venezuela. O sea, es increíble. O sea, aquí el público está muy enardecido porque dicen que estoy defendiendo a Maduro. Yo no defiendo a nadie. A mí Maduro no me gusta como presidente, pero tienen que respetar la elección de un pueblo y tienen que respetar los cómputos. Y qué bueno que se reunieron los tres presidentes, Lula, Petro. Petro y AMLO, para precisamente poner de manifiesto, ¿no? Y sobre todo ante la OEA, qué respetabilidad, qué credibilidad tiene la OEA ya con Almagro, que ha sido tan golpeador y que se ha reunido con tanta gente pues, tan de la derecha. Él la representa, curiosamente, pues él no lo era, ¿no? Cuando estaba en su país, pero ya lo es. Y bueno, pues como dijo Ingrid, ¿no? Pues Boric él vive en su mundo, está ahí, pero qué bueno que reculó, qué bueno, ojalá que se haga un frente más grande de presidentes latinoamericanos. Obviamente sería ridículo que Dina Boluarte lo hiciera, pero bueno, en fin, eso me ha llamado mucho la atención porque aquí hay manipulación de medios, aquí hay engaño de todo. Por eso dije de los logros que ha hecho últimamente Maduro. No es defender a Maduro como a mí no me gusta ningún gobernante que esté 3 o 4 periodos, va a estar hasta 2030. Para mí ya es demasiado. No es eso, no es que lo defienda. Yo lo que defiendo es la democracia de un pueblo que finalmente, pues si votó por él, pues votó por él. Si hubieran estado tan enojados como estaban, como están con Maduro, pues lo votan del poder y ya, lo quitan, lo sacan del poder y votan, pues, ¿no? No sé, es ahí donde dices, ya no es posible tanto injerencismo de Estados Unidos. Ojalá que le bajen un poquito, pero le van a bajar cuando Venezuela se fortalezca y por eso ojalá que con Maduro o sin Maduro o con quien gobierne Venezuela entren al BRICS y de veras ahora sí saquen provecho de una economía que es potencialmente de las más grandes del mundo y que ha estado aplastada y saqueada también. O sea, yo no estoy diciendo Maduro es un genio, es un ángel, no, 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 no. Ha estado muy mal repartida la riqueza, ha habido muchos bloqueos, ha sido igual que en Cuba, ha sido igual que con Fidel. O sea, un gobernante con tantos años en el poder no puede quedarse siendo ni popular, ni honesto, ni nada. Yo creo que son abusos el hecho de que un gobernante esté tantos años en el poder, pero pues así está la situación, así está el pueblo de Venezuela que lo escogió, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso. Horacio, déjame compartir contigo esta pregunta que hace Carlos Manuel Juárez de Elefante Blanco. Dice, pero si no han mostrado las actas, Horacio,
¿cómo afirmas que votaron por él? No hay transparencia. Yo no he visto las actas, no, no, y por eso está muy bien que los 3 presidentes estén diciendo, pues voto por voto. O sea, ahora sí, revisen las actas y ya se verá. Lo más importante es que creo que Venezuela y el Instituto Electoral de Venezuela y el mismo Maduro, y, o sea, si quieren ganar limpiamente, si quieren verdaderamente tener un gobierno legítimo y no espurio, ¿no? Pues obviamente tendrán que acceder a eso. ¿Por qué se tiene que hacer? Porque ya el pueblo no se chupa el dedo y ya ningún pueblo en el mundo está dispuesto a ceder ni su voto, ni su libertad, ni su derecho a tener el gobierno que le plazca. Nada más. Bien, Horacio. Fernando Rivera Calderón, este tema está llevando a la discusión de fondo de quienes desde posiciones de izquierda o progresistas dicen hay que analizar y hay que reconocer el triunfo, sea quien sea, incluso la derecha. Y otros que dicen hay una serie de factores de poder que ahora potencia ni más ni menos que Estados Unidos, tratando de avanzar sin que haya todavía documentación electoral a la vista y que dice ya reconocemos al opositor como ganador, un opositor con una historia también tenebrosa, terrífica, como decíamos ahorita, en violaciones a derechos humanos y en conjunción con los factores extranjerizantes en Venezuela. Pero, Fernando Rivera, ¿qué hacer en estos momentos? ¿Cuál es el dilema? Y usted, don Fernando, ¿de qué lado se coloca? Hijo, Julio, ¿tú quieres que nos linchen cada semana en redes sociales? Sí. Ya, Este señor. Ana Francis Moore dice, sí, No, ese, este cuál. señor. Yo huyo. Bueno, ya te caché entonces, la maldad. No, te contesto porque me parece importante, pero también creo que es un tema en el que no hay manera de quedar en medio, ¿no? Es muy difícil encontrar un argumento que te permita navegar en esa línea en la que o eres chavista bolivariano o eres defensor del capitalismo, imperialismo yanqui, ¿no? Coincido con Horacio que Maduro de ninguna manera me parece el más demócrata de los presidentes que ha tenido Venezuela o que existen en este momento en el continente. Pero me queda clarísimo que esa oposición que está ahora rasgándose las vestiduras y gritando por la democracia es mucho menos demócrata aún, y es falsaria y es terrible, es bastante nociva. No hay un interés, y no lo digo por la gente que votó, lo digo por los intereses que están detrás de este gran aparato de propaganda que está, como bien le acaban de decir Horacio, si todavía no está las actas y no está confirmado el resultado, ¿cómo es que Milei y Blinken y tantos presidentes están ya dando por ganador al señor González, ¿no? Es igual de impetuoso, apresurado e imprudente, y sobre todo, pues una gran lección de cómo el intervencionismo no se quedó en los años 70 o en los 80, sino que sigue muy presente. Yo, la verdad es que le pido a la gente que nos está escuchando que recuerden lo que pasó en la elección que vivimos aquí en México, que estaba mucho más amplio el margen, pero mucho más amplio el margen que el que vimos en Venezuela, y aún así, la noche de la elección, ellos todos seguían asegurando que habían ganado, teniendo todos los números en contra, haciendo una falsedad imposible, y sostuvieron su mentira hasta el último minuto. Entonces no hay manera de creerles porque además son los mismos. Y yo viendo, no puedo declararme un partidario bolivariano, pero viendo quiénes están en contra, viendo a Almagro y a la OEA apoyando a todos estos, híjole, ¿no? Si tengo que tomar partido, pues entonces definitivamente no estoy del lado de esos. Definitivamente estoy del lado del pueblo venezolano y de su autodeterminación para elegir quién quieren que los gobierne. Creo que es una situación compleja, quizás parecida a la de Cuba, como dice Horacio, pero no igual. Creo que también lo que ha pasado en Venezuela es una situación diferente, que no podemos compararla a México, que no podemos compararla tampoco a Cuba, porque hay muchas variables ahí, y en la sombra del chavismo que Maduro sostiene sin tener el liderazgo que ha tenido Chávez. Espero que eso no
implique una fragilidad en bueno, más de la que ya estamos viendo, porque si logran imponer este discurso, esta narrativa, la oposición, la derecha, Estados Unidos sobre todo, híjole, Venezuela va a estar sumido en una debacle política y social durante mucho tiempo, y la verdad espero que no sea así, y que Maduro y que pues quienes legitiman la elección, las instituciones que legitiman esta elección en Venezuela, pues den cierta certidumbre, porque sí, efectivamente el margen es más corto y tienen estos mucha más oportunidad de darse vuelo. Y bueno, pues ya lo estamos viendo, y ya estamos viendo cómo se aceleran y cómo están declarando ya vencedor desde a control remoto, ¿no? Una democracia a control remoto donde las decisiones se toman en Estados Unidos, y si Estados Unidos dice que está bien, entonces es el señor González. Pues no, yo creo que así no es la cosa. Respetemos a la autodeterminación de los pueblos y no seamos inocentes ante este intervencionismo. La verdad es que si estamos en una situación de elegir con quién te quedas, sin duda me quedo con el voto del pueblo venezolano. Bien, Fernando, gracias. Ana Francis Moore. Pues yo creo que me sumo mucho a lo que dice Fernando, y yo agregaría dos cosas que son interesantes. En México tenemos, o sea, a nosotros nos educaron en la escuela el sufragio efectivo, no reelección, y entonces miramos la no reelección como un asunto casi dogmático, y en la que además yo estoy bastante de acuerdo. Pero entonces cuando en otros países se reeligen, hay algo que desde la perspectiva mexicana de nuestra historia y tal, pues nos suena raro, digamos, nos suena a que así no se hace. Y luego, por otro lado, también está la política de la no intervención, que esa también es una cosa que aprendimos, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo muy bien como de esa lección, habrá sido seguramente en la primaria o en la secundaria, en donde es uno de los grandes valores de la política exterior de México, es la no intervención. Y entonces justo ayer yo me estaba preguntando, bueno, la nuestra es la de la no intervención, lo dice la Constitución. ¿Cuál es la de los demás países? O sea, en las constituciones de los otros países es, tú opina y tú reconoce y tú interviene, o sea, o qué, o no tienen bronca con eso, no lo ven, o sea, no ven que eso es un problema, no ven que de veras eso es un problema. Pero esos sí son como dos valores de la política mexicana que a mí me son sustanciales. Y coincido con Fernando, es decir, lo que pasa es que a estos, ¿quién les cree? O sea, ¿qué le vas a creer a Almagro? ¿Qué le vas a creer a, a, a la política exterior norteamericana, que básicamente ha sido intervencionista? Y a mí lo que más me da susto, Julio, es que todos estos juegos, todas estas estrategias, etcétera, lo que generan es una inestabilidad pavorosa, y quien paga esa inestabilidad pavorosa, pues es la gente. Porque Venezuela no está bien, pues, ¿no? Por muchas circunstancias, además de, pero por muchas circunstancias de presión externa, de presión norteamericana, etcétera. Y no nos lo tienen que contar, es decir, lo vemos y lo vivimos. Pero entonces encima de eso, híjole, echarle montón, y no hay manera. Esta gente de la derecha es cruel, y es cruel con la gente, y no le importa el pueblo, y no le importa que la gente tenga hambre, y no le importa que haya inestabilidad, y no le importa que haya violencia, y no le importa generar más violencia, y no le importa generar guerra, porque son necrófilos. Entonces, pues no confío en ellos, ¿no? Como dice Fernando. Bien, Ana Francis. Horacio, si quieres agregar algo sobre este tema o pasamos. ¿Sí? ¿Deseas algo sobre este tema? Adelante. Sí, mira, sí, le quiero contestar a Vicky R. Galván y a José Sotelo, que aquí dicen sí que la Merkel y que la Thatcher gobernaron sus países por muchos periodos y nadie dijo que era una dictadura. A ver, sí, pero gobernaron mucho tiempo, pero estaban con la venia del sistema gringo de protectorados, porque Europa después de la Segunda Guerra Mundial pasó a ser un protectorado gringo de closet, en realidad, con el Plan Marshall. Les propiciaron un desarrollo que hubiera sido muy difícil que Europa sin Estados Unidos en los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, hubiera salido adelante. Ok, eso ya lo sabemos todos, pero Europa le debía rendir tributo, cual
cual súbdito a patrón a Estados Unidos. Entonces, por eso Europa en los años 60, 50, 60, 70, 80, pues tuvieron a bien, porque no se les puede culpar de eso, porque les ayudaron con el Plan Marshall, pues obviamente rendirle pleitesía a los Estados Unidos. Pero Estados Unidos abusó también, como ha abusado de todos los países en los que ha sido rey, amo, dueño y señor, ¿no? Y señor feudal. Y entonces, pues o sea, estas gobernantes que hicieron un muy buen papel en sus países donde además no había esas diferencias sociales tan grandes como hay en Venezuela, o como había, o como está habiendo en tantos países de Latinoamérica, y como pues todavía hay en México, que se está balanceando con López Obrador, pero todavía no hay que cantar victoria, obviamente. Pero estas diferencias sociales, estas cuestiones de clasismo, de racismo, de diferencias económicas tan grandes y tan groseras en los salarios entre ricos y pobres, etcétera, no existía en Europa en la época de Thatcher, ni existía en la época de Merkel. Y entonces, pues obviamente puedes gobernar con una inercia que vas cargando por años y años y periodos y periodos y periodos, y a nadie le importa. O sea, al señor no le importa, a Estados Unidos no le importa, no le importaba nada. Imagínense que aquí, ahora en Europa, un gobierno se declarara socialista y pues se hace enemigo de Estados Unidos, obviamente, como fue Rusia, ¿no? Como es China en cierto sentido, como le tiene ahorita todavía tirre, y que no es socialista. Rusia no tiene nada de socialista ya. Y ya tampoco están contrarios a la mentalidad y a la hegemonía gringa. Ya son hegemonías muy grandes, sobre todo China, que están en contra del poderío económico de Estados Unidos, porque lo están contraviniendo. Por eso es bien importante que estos países como Venezuela, la India, etcétera, etcétera, se unan económicamente y formen una potencia que le pueda contrarrestar tanto a China como a Estados Unidos toda la hegemonía, y que realmente lo ideal en el mundo sería que no hubiera gobierno, ni que hubiera hegemonías económicas, ni que hubiera dinero, ni que hubiera nada, pero finalmente pues es eso que mueve al mundo, ¿no? O sea, no nos hagamos tontos. Es como otra cosa que y ya yo voy a dar un cambio de timón ahorita en ese sentido. La cuestión del narco, ¿no? O sea, la detención, todo este simulacro o no simulacro, todas las especulaciones tan grandes alrededor de Zambada y del hijo del Chapo Guzmán, pues obviamente todos son simulacros, son teatros grandísimos montados por el gobierno de Estados Unidos, y ya no por la DEA, pues ya no fue la DEA, ya fue tal vez el FBI o el secretario de Estado norteamericano, que pone esto así en tela de juego, pues, para poder beneficiar a un candidato, a otra candidata. Y me ha impresionado también muchísimo enterarme más a fondo de quién es Kamala Harris, ¿no? Porque o sea, de Guatemala, que es Kamala Harris, ya viéndola bien, ya viéndola cómo reacciona, cómo es tan impredecible, como en un momento dado, pues es una policía realmente que tiene muy yo creo que muy poca sensibilidad política en un momento dado, lo siento mucho decirlo así, pero pues de esa Trump, que es guatepeor, pues dices, híjole, qué pocas opciones tiene, todavía siguen teniendo. Biden ya era el caso perdido, pero los pobres norteamericanos no tienen otra opción más que decir, híjole, Guatemala o mucho peor que esto. Sí. Está tremendo el mundo. Bien, Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, muchos bocetos de guiones policíacos de novela negra con el caso del Mayo Zambada y del Chapito Joaquín Guzmán López, que si secuestro, que si lo engañaron, chamaquearon al viejo lobo de mar, lo chamaquearon, véngase aquí, don Mayo, súbase aquí al avión, y nomás vamos a ver unas propiedades, desde arriba las vemos Pues a un y nos paseo. regresa. Vámonos. Sí, un paseíto nada más, véngase, y ya se subió mira, y de repente, nomás seguramente le hizo alguna seña el Chapito al piloto y le dijo, para allá, crúzate la línea y vámonos al paso, y san se acabó. Pero esas y muchas historias que han estado saliendo, Fernando, que realmente compiten para el premio Ariel del mejor guión, si es que se filmaran. ¿Cómo vas viendo todas esas historias? Y finalmente la esencia que es, desde mi punto de vista, desde luego la presencia intervencionista, injerencista de Estados Unidos de manera abierta, y también el problema de que el gobierno de México no sabe todavía realmente lo que pasó en territorio mexicano. ¿Cómo vas viendo todo, Fernando?
Lo estoy viviendo como una canción en tiempo real de los Tigres del Norte, como contrabando y traición. Aunque en este caso el contrabando fue de un narcotraficante. Me recuerda esa frase que dice que los jóvenes sienten que lo saben todo y que las personas mayores como el Mayo se lo creen todo, ¿no? Y bueno, pero también resulta difícil que un tipo que toda la vida pudo eludir a la justicia caiga tan fácilmente, ¿no? Es raro. Por eso me suena a canción de los Tigres del Norte y pienso que la traición no solo es la que, en el caso de que sea cierta esta historia, este cuento, la traición que le hace el hijo del Chapo al Mayo, sino la traición también que está haciendo la DEA al gobierno mexicano, ¿no? La traición que está haciendo este organismo que pues sabemos que es una enorme burocracia que vive del narcotráfico y que es quizás a los que menos les interese que el narcotráfico se termine en México, porque pues qué van a hacer con esa enorme burocracia que se dedica a perseguir a los narcos mexicanos. Entonces creo que ahí tenemos que entender el papel verdaderamente traicionero de esta organización, de la DEA, pues, y pues ser conscientes de eso, porque incluso me da la impresión de que la DEA traiciona al propio presidente de los Estados Unidos, que actúan junto con otras instancias pues que accionan contra lo que el mismo presidente está diciendo en sus discursos cotidianos. Eso es lo que siento, y bueno, pues creo que seguramente en unos meses escucharemos un nuevo disco de mis queridos Tigres del Norte, pues haciendo el corrido del Mayo, ¿no? Digo, y los Tigres que ya son de los veteranos, porque la verdad es que ahora con los corridos tumbados, pues la proliferación de las canciones que hacen apología de estas historias, de estas traiciones y de estos personajes verdaderamente nefastos, pues pululan por todos lados. Y lo peor es que están buenas para bailar y tienen un ritmito sabroso, pero al final estás escuchando la apología de los peores mexicanos que existen. Ojalá Peso Pluma, Natanael Cano, le hicieran una rola a los atletas mexicanos que han tenido un buen desempeño. A lo mejor no les resulta tan interesante, pero estaría padre también de pronto hablar de mexicanos que hacen bien las cosas, pensando aquí en Paracho, que hay tantos artesanos que dedican tantas horas de su vida a construir una guitarra para que sea perfecta, y nos la pasamos cantándole a tipos que se dedican a matar gente y a traficar cocaína. Como que tenemos algo raro en nuestra escala de valores. No lo sé. Así es. Pues ya vendrá por ahí la adaptación de la famosísima Contrabando y Traición, diciendo algo así como: eran el Mayo Zambada, engañado por el Chapito. Oye, Julio. No, ando Muy bien, desatado. Julio. ¿Qué nomás tú así con...? También yo me suelto, ni me sigas porque No, me suelto pues, el cabello de veras. No, pues Bueno. guárdate este detalle para tu show, el que estamos trabajando. Oye, No, y eso es... lo que sí debo decir es que este desconocimiento, este extrañamiento del presidente y de que no saben qué pasó, sí me revela que ya están completamente en la transición de poder y que sí hay un descuido ahí, que están más interesados en pasar esta transición, pero sí sorprende, pues es un descuido o una falta de atención quizás, y a lo mejor no les importa tanto, ¿no? Veo que no veo al presidente viéndolo como un tema trascendental, porque quizás no lo es, como dice Horacio. En todo caso, pues es un cuento más de narcos, de vaqueros contra mexicanos, de esos que nos cuentan a cada rato. Yo creo que Ana, es para ellos, Fer. Yo creo que es para los gringos, no para los mexicanos. para Es los que gringos. eso me parece que es lo más interesante de todo, Julio. Esto que dice Fernando de la narrativa. Ajá. Porque ya o sea, lo podemos ver en 6 meses en una adaptación del corrido de los Tigres del Norte o en un otro corrido, y a lo mejor lo podemos ver en 2, 3 años en una serie, ¿no? En alguna casa productora. Y lo que es interesante de todas estas series que se han hecho de historias alrededor de narcos, etcétera, que en realidad de lo que están hablando es de política mexicana,
es quién las paga, quién las cuenta y para qué cuentan la historia de esa manera. No sé si ustedes se lo preguntan, bueno, yo porque soy una obsesiva también de las narrativas, pero y me pasa lo mismo que dice Fernando de por qué no estamos haciendo una serie de el Paracho, ¿no? Y que todo el centro, todo el fondo, digamos, del asunto sean la hechura de las guitarras y tal y tal y tal. ¿Y por qué sí estamos haciendo estas otras narrativas, películas, series, etcétera, esta otra visión de lo que es México, que lleva muchos años ocurriendo? Y los propios corridos, digo, lo que se dice, pues es que también muchos son encargados, es decir, no te Sí, avientas a sacar un corrido que va a contar una historia que le va a caer mal a alguien sí. porque cantas dos párrafos y adiós, ¿me explico? Dos estrofas y se acabó, ni al coro llegas. Entonces, es interesante cómo funciona o sea, los corridos también son mensajes que se mandan eh, y también son historias que se van colando para ir colando. O sea, me imagino yo que estos personajes que tienen tan poco acceso a lo público, pero tienen un montón de dinero, pero no pueden ser figuras públicas y no pueden ser, ¿no? Esa es su manera también de narrarse ante un pueblo. Y eso es interesante también de ver. Sí. Y coincido en esto, o sea, ¿y qué capítulo nos están contando otra vez? ¿Qué capítulo nos están contando? ¿Qué historia nos están contando desde Estados Unidos con este episodio, ¿no? Eh, que es otra vez otra historia de intervencionismo, pues, ¿no? También es una historia de intervencionismo. Como lo mires, es una historia de intervencionismo. Entonces nos cuentan Venezuela y nos cuentan esta, ¿no? Bien. Oye, Sí. pero ustedes hablando de narcocorridos nomás, ¿qué tal las series de Netflix se van a poner? Sí, sí, sí. Pues sí. Ahora, Horacio, estamos hablando de la música como un instrumento para enviarse también mensajes entre élites, en este caso élites políticas o de narcotráfico o del crimen organizado. Los corridos han sido un vehículo para narrar episodios memorables de la historia patria, en el caso de México, corridos revolucionarios. Los narcocorridos hoy narran una realidad que hemos visto y conocido. En la música clásica también se utilizaban obras especiales para mandarse mensajes o para dar testimonios de las élites respecto a sus conflictos internos, sus perspectivas, Horacio. No, mucho en la ópera del siglo XIX ya, con la aparición de la Revolución Industrial, después de la Revolución Francesa, cuando sí, obviamente no nada más eran historias ya como en el barroco, historias de la mitología griega o romana o lo que sea, no, 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 ya en el siglo XIX los compositores en sus óperas ya más veristas, más históricas también, pues ponen, o sea, según los libretos, que hablaremos mucho de los libretos y los libretistas y cuál era la ideología de cada libretista y qué quería cada compositor. Wagner es un caso muy especial con la cuestión que cómo forjó Wagner con sus óperas la ideología de la supremacía alemana, por ejemplo, ¿no? Y de la mitología germana a través de sus óperas para en un momento dado poder inspirar sin que lo quisiera Wagner, ¿eh? Pero él era muy antisemita también, a Hitler, por ejemplo, pues, ¿no? Ya entrados en gastos, pero vamos a ver, serían programas y programas y programas llenos de óperas diferentes, ¿no? Sobre todo en la ópera ya en el siglo XIX. La canción de protesta, digo, no aparecía como tal, no era más en el Lied alemán, era más Lied de poesía, de amor, poesía amorosa sobre todo. Pero sí en las óperas es donde se refleja más este sentimiento pues esta fe de expresarse de otra manera diferente a lo que los habían enseñado. Pero acuérdense que la música clásica siempre fue pagada por las élites y decían lo que las élites querían oír también. Entonces, obviamente, el pueblo nunca tuvo voz en Europa hasta el siglo XX, en realidad. O sea, estamos hablando de que sí, la música clásica, la música europea, siempre fue muy elitista y siempre fue muy encauzada y encaminada a reforzar ideologías de
no de los ideales obreros o de contra el zar o contra nadie, sino pues te cortaban la cabeza como compositor y nosotros lo único que queremos como compositores, yo no soy compositor, pero lo que querían era tragar y tener su sueldo básico para vivir y escribir grandes obras. Y eso pues fue su derecho. En realidad, es que vivimos en un siglo muy privilegiado, Julio. No se les olvide que el siglo XXI ya, incluso después del siglo XX, ¿no? A partir de los años 70 que se libera todo, que empieza una 60s y 70s con Beatles, con rock, con todas las canciones de protesta latinoamericanas, con trovadores maravillosos, excesos como los cubanos, etcétera. Empieza una Violeta Parra en Chile, etcétera, Nicanor y Violeta Parra, empieza una serie de artistas que se empiezan a expresar con mucha mayor libertad, ¿no? Y hoy por hoy ya dices lo que quieras, ahora sí que con la calidad que quieras también, porque aquí hay un usuario que pues no le gusta los corridos, ya sobre todo los considera mala música, hay buenos y malos, y los corridos más antiguos tienen mucho más construcción, ya sea poética con el texto, ya sea ingeniosa con la misma manera de hilar poéticamente el texto, y con la música, hoy por hoy, pues ya puedes componer un rap o puedes componer corrido tumbado de cualquier tipo, con la música peor que quieras o la menos calidad. Yo no hablo de malo y bueno, yo hablo de música con una calidad y con otra calidad menor, que no estoy en contra de ninguna, siempre y cuando lo hagas genuinamente y lo hagas lo mejor posible, pero aquí los textos es donde yo los pongo en tela de juicio, ¿no? Aparte de que ya la hechura musical es otra cosa, ¿no? Pero los textos sí, en un momento dado dices, híjole, o sea, están influyendo de qué manera para que los jóvenes se interesen en qué, para educar a la gente de qué forma o para sensibilizar. Ya no estoy hablando ni de educar, ni de que a los chavos les guste o no el TikTok o el corrido tumbado o lo que sea y se la pasen con el teléfono todo el tiempo. No es eso. Lo que estoy hablando es de sensibilización y de qué intereses vas a crear en la juventud, si intereses culturales, intereses artísticos, intereses matemáticos o intereses semánticos o intereses filosóficos, con algo así, ¿no? Muy bien, Oye, gracias. Julio, Sí, es que aquí Rodrigo Arias dice, ya me imaginé Bella Ciao en versión corrido interpretado por Julio y los Astilleros del Norte, pues. hombre, pues mira, Ana Francis, vamos a empezar con eso de una vez, ¿qué te Pero es un parece? buen nombre, Julio y los Astilleros del Norte. Ándale, ya la hicimos. O empiezo a entender que los Astilleros del Norte somos nosotros tres, entonces claramente a Fernando le toca la guitarra, claramente a Horacio le toca la flauta y yo con mi güiro, ¿no? Bueno, no, pero ¿cómo se el güiro en el...? No sé, pero ya Fernando nos va a decir cómo. Y entonces ya le estamos, Ovela Y tú chao, y tú, Ovela ajá, y yo te hago chao, los Ovela coros. chao. ¿Eh? Tú los coros. Yo te hago los Pues que Horacio Franco nomás nos haga los arreglos musicales orquestales del caso y le Exacto. entramos al mero taconazo astillero. Al mero taconazo. Bueno, vamos ya a la sección más gustada de Ana Francis, que es que ya se está acabando el programa. Nos quedan 6 minutitos, de tal manera que nos quedan 2 a cada cual para una postrecito. Fernando Rivera Calderón, ¿qué nos dices ya en la parte final? Pues tengo un postre triste porque me estoy enterando ahorita en redes sociales que falleció la querida maestra Olivia Revueltas, ¡Ay, no! gran jazzista mexicana, gran compositora. Pues ya veo que lo puso Alejandro Encinas, que lo puso el fotógrafo Fernando Aceves, Alain Derbez. Hace 2 semanas estuvimos celebrando con ella en su casa, en su cumpleaños. Olivia es hija del gran José Revueltas, una mujer extraordinaria, una pianista y una compositora. Una de sus piezas más importantes se llama Mujer Herida. Y vaya que ella fue una mujer herida, una mujer que sufrió mucho el machismo, la intolerancia, incluso pues de gente muy cercana a ella que no creían que se podía dedicar a la música. Eh, lo lamento mucho, la quería mucho, era una persona extraordinaria, de un enorme corazón,
y pues perteneciente a esta familia de personajes revolucionarios como su tío Silvestre Revueltas, como su padre José y como su hijo Julio, a Julio Revueltas, que es un extraordinario guitarrista. Así que bueno, que descansa en paz la gran Olivia. Y bueno, pues con esa tristeza lamento tener que despedir hoy esta colaboración en Astillero. Bueno, pues Fernando, muchas gracias y lamentamos también la muerte de una personalidad con tanta impacto en tantos ámbitos y la relación de la familia Revueltas con presencia musical, intelectual, siempre crítica y siempre combativa. En fin, Ana Francis Moore, ¿qué nos dices en un postrecito que puede ser hasta de 2 minutos y fraccioncita, por favor? Pues yo les quiero invitar porque este domingo se inaugura la Utopía Iztapalcali, que es una de las utopías que están en los 8 barrios de Iztapalcali, en los 8 barrios de Iztapalapa, y esta es la parte deportiva, que es la que se va a inaugurar el domingo. Entonces, es interesante porque del proyecto de las utopías, que es muy bonito, lo que más hemos visto son como las utopías así, las grandototas que se ubicaron en los predios, así que eran o el basurero o el terreno baldío, o etcétera, o la parte esta del reclusorio, del reclusorio que se tomó para hacer la utopía libertad, etcétera. Pero estas son utopías que están justo en medio de donde hay como mucha población y no hay espacio, entonces son unos otros espacios que se están haciendo, aprovechando espacios que ya tenía la alcaldía, más hacia lo vertical, etcétera, y que vale la pena que vengan. Es en la calle Ayuntamiento, esquina Callejón Cuauhtémoc, en el barrio. Así que este domingo se inaugura, yo por ahí voy a andar en el chisme, y ahí les invito. Me parece que son muy buenas noticias. Bueno, y yo aprovecho con vena periodística. ¿Tú qué sabes? ¿Cuándo se van a dar a conocer los nombramientos en el gobierno de la Ciudad de México? ¿Sabes algo? Pues lo que han dicho que es que después del 15 de agosto, ¿no? Después del 15 de agosto. No me acuerdo si lo dijo, quién lo dijo, o a mí me dijeron que alguien lo dijo, pero como que de mediados de agosto para adelante. ¿Y el Congreso de la Ciudad de México cómo va? ¿Ya está en receso? ¿Está trabajando? Estamos en la permanente, vamos a tener todavía otro periodo extraordinario al parecer, para todavía aprobar alguno que otro dictamen. Yo ya no tengo más dictámenes que aprobar. Metí una iniciativa última, Julio, muy bonita, que ya no va a pasar, digamos, pero me parecía simbólicamente muy importante porque a mí me parece que deberíamos de votar no por diputados o diputadas, sino por equipos de trabajo. Es decir, porque pues en realidad quien hace el 95% del trabajo es el equipo. Entonces, y eso no se reconoce. Entonces, bueno, metí una iniciativa muy bonita de eso. Ahí luego se las chismeo en redes, y también anunciarles que en redes estoy haciendo un recorrido estos 31 últimos días que me quedan de diputada, de historias de estos 3 años, y síganme en las redes, Ana Francis Moore, asisto en todas las redes, para que vean estas bonitas historias de lo vivido estos 3 años. Muy bien, gracias. Fernando Rivera Calderón, al quien ya no ponemos ni alfombra roja ni lo presentamos espectacularmente, ya porque ya sale de este programa. No, Fernando, Julio, sale en este momento. Pero tú también tienes la culpa, Julio, porque primero metiste cizaña y nos dijiste que ese señor se tenía que ir temprano, que porque él nada más poquito, que no sé qué, que con eso es suficiente, y luego le hace su presentación especial. O sea, también tú estás contribuyendo a que se genere la distancia. Es que su representante comercial, o ¿cómo se llama? Es representante artístico. Así es. Dijeron, no, va a estar muy poco tiempo porque de lo poquito que bendito o algo así. Fernando, Poquito, postrecito. Bendito, mi querido Julio, Ana. Sí, bueno, es que me presento en un ratito aquí en este festival de Paracho y tenemos que ir a hacer la famosa prueba de sonido. Están cordialmente invitados la gente que nos escucha acá, que hay muchos fans, te han mandado saludar mucho a ti, a Ana, a Horacio, como en todos los lugares de la República donde voy, hay comunidad astillera muy amorosa, así que saludos a todos ellos. Y bueno, pues reafirmo la invitación, el próximo viernes en la Ciudad de México estaré con mi amigo chileno Manuel García, están cordialmente invitados todos. Supongo que también estaré un rato la próxima semana, Julio, te lo voy adelantando, pero aquí estaremos al pie del cañón el próximo viernes 9 en el Teatro de la Ciudad. Y bueno, pues un abrazo y besos para todos, amigos.
Igual, gracias Ana, gracias Horacio, gracias Fernando. Oye, Nos vemos a la mí me próxima. faltó mi postrecito, caray. Sí, perdón, Me adelante, faltó mi con postrecito, Horacio. postrecito, no me lo Perdón, quiten, Horacio. no, varias cosas, ¿eh? Primero que nada, quería decir sobre primero lo de Olivia, que de veras, híjole, yo la quise muchísimo, un gran ser humano, lamento muchísimo que haya muerto, sí me pegó mucho porque pues no lo sabía. Luego, mucha gente nos manda saludar siempre. En Italia me encontré muchísima gente en la calle, en la estación de trenes, que fueron a mi concierto después, en la estación de trenes de Florencia, que te adoran, Julio, que ven el programa. Y estaba yo en la Basílica de San Pedro y Pablo Anguiano, me encontré a Pablo Anguiano ahí por curiosidad, o sea, por un encuentro casual, que manda muchos saludos desde el equipo de tu, es muy amigo tuyo, según me dijo. Ahora vive en el Tíbet, está ahí en Nepal viviendo. Y lo único que quiero decir y que quiero hacer notar también es que uno, viendo ya cómo está la cuestión de la Cancillería de las Relaciones Exteriores en México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y con eso cierro, quiero hacer una reflexión, que es otro de los grandes temas que Claudia Sheinbaum va a tener que tener muy en cuenta, y Juan Ramón, seguramente va a hacer un muy buen papel en la Cancillería. Tengan muy en cuenta que no abandonen más al personal de carrera de la Cancillería, y que piense muy bien la presidenta Sheinbaum, cuando sea presidenta, que si hace nombramientos políticos, haga nombramientos que valen la pena, porque eso sí, sigue siendo y será una vergüenza tener los embajadores políticos que tenemos en España y en Barcelona. Son premios mayores que pues no merece México, no merece México ese trato tan malo que tiene hacia el personal de carrera. Y otros políticos que son muy buenos. Yo no digo que Laura Esquivel no esté haciendo un buen papel, o en Brasil, hay muy buenos, sí, pero estas manchitas de embajadores políticos por premio, de otros partidos, o que fueron muy corruptos, para ponernos en otros lados, dices, ya el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores no es que esté enojado, saben que está muy desgastado por eso, y pero muy apático, porque pues no puede ser. Ese es uno de las cosas que se le cuestionan mucho al gobierno de López Obrador, y yo, con todo el respeto que le tengo y con todo lo bien que hizo ante Estados Unidos, y lo bien que hizo Ebrard ante Estados Unidos, enfrentándose a Trump, híjole, hay que darle una muy buena motivada al personal de carrera de la Cancillería. Híjole, pues sí, coincido plenamente. Y bueno, pues Ana Francis, gracias por esta ocasión. Buenas tardes. Gracias, Muchas Horacio. gracias, Julio. A ustedes. Nos vemos pronto. Hasta Chao, luego. amigos. Chao, amigos.